sin tanto redondeo, porque lo que queremos hablar son sobre los derechos humanos, sobre esa vulneración que hay dentro de este gobierno corrupto, incapaz, indolente, inhumano, pero sobre todo, a mi parecer, delincuente dentro del Estado. Tenemos a todas, yo antes decía a casi todas, hoy me atrevo a decir a todas las instituciones públicas autónomas capturadas con un solo objetivo, con un solo interés, de traer el Perú y todo abajo. ¿Quién nos salva? ¿Quién nos ayuda? Y encima con amenazas internacionales de querer salir del pacto internacional de la ONU, de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy me acompaña David Velasco Rondón, el doctor, él es director ejecutivo de Fundación Ecumenia para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ. ¿Cómo está, doctor? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Buenos días, señorita periodista, a sus radio o en todo caso oyentes, televidentes de Conéctate con Mayra, y aquí a disposición suya para poder esclarecer algunos puntos que usted estime pertinentes. Si hablamos de derechos humanos, ¿cómo lo calificaría al Perú? Bueno, el Perú es un país que actualmente está seriamente cuestionado por lo que significan sus políticas y sus acciones en contra de los derechos humanos. El Perú tiene una obligación internacional de no solamente respetar, sino promover la plena vigencia de los derechos humanos en el país, pero esto no está sucediendo, y estas acciones concretas de este Poder Ejecutivo, dirigido por la presidenta Dina Boluarte, por el Congreso, dirigido por organizaciones que están cuestionadas supuestamente por haber realizado acciones criminales, ¿no? Vienen montando todo un sistema normativo que lo que hace es generar situaciones de impunidad en graves violaciones de derechos humanos, generar situaciones de impunidad en los casos de la época de la violencia política, incluso de la propia época de la protesta social del 2022-2023, en el que se han cometido graves violaciones de derechos humanos, y lo que se pretende es que los responsables de esas violaciones no asuman la responsabilidad sean de sus blindados. actos, y sean blindados y por supuesto no sean condenados. Ahora, si hablamos de democracia, ¿existe democracia en este momento? Nosotros creemos que lo único que existe es una democracia de carácter formal. Existe lo que se llama un Congreso o un Parlamento con representación parlamentaria que en realidad no representa a nadie, porque tiene un 2 o 3% de aprobación. El Poder Ejecutivo tiene un 0% de aprobación, y en realidad no hay un balance de poderes. Todos los espacios democráticos se han ido cerrando. El Tribunal Constitucional está coactado y tomado por personas que son antiderechos. Acaba de nombrarse un fiscal interino en la Fiscalía que debe gozar de independencia, que está seriamente cuestionada por haber sido integrante de esta organización criminal que se denomina los Cuellos Blancos. Entonces estamos plagados de corruptos y delincuentes. Totalmente. El presidente del Congreso está cuestionado por actos de violencia sexual contra una mujer. Y se archivó su denuncia, y quien lo archivó es el que ahora es fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Como se dice, favor con favor se paga, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces la presidenta Dina Boluarte le pasa la factura al Congreso, el Congreso le pasa la factura a Dina Boluarte, y entre ellos se apoyan en las decisiones políticas y jurídicas que se van tomando. La mejor muestra de eso es esta ley que supuestamente precisa el plazo de inicio de la Convención sobre Imprescriptibilidad, que no es otra cosa que un intento de prescribir los graves casos de violaciones de derechos humanos durante la violencia política, o esta ley de amnistía, que es un intento de olvidar los graves delitos de estas personas que ejecutaron extrajudicialmente, que violaron niños, niñas, mujeres, ancianos. Esta gente que detuvo y desapareció a muchas personas, ahora quieren que quede en impunidad a través de una ley de amnistía que todo el sistema internacional de protección de derechos humanos y nuestra propia Constitución prohíbe. Ahora, hablemos un poquito sobre estas nefastas leyes que han sacado de blindaje, y no solamente de blindaje, sino nefastas leyes de impunidad, porque esto no es amnistía, doctor, esto es impunidad. Primero, la ley de amnistía a favor de los policías y los militares. No estamos en contra de las instituciones, sino de las personas que cometieron graves delitos de derechos humanos. Entonces lo han celebrado
celebrado con bombos y platillos en el gobierno, justamente en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, y creo que eso es una cachetada a las víctimas y a los deudos que siguen hasta ahora exigiendo justicia. Sin duda es una afrenta a las víctimas sobrevivientes, que son pocas, y a todos los familiares de las víctimas que fallecieron, ya sea en los actos mismos de violencia de derechos humanos o en forma posterior. Es una lucha que lleva más de 40 años tratando de buscar verdad y justicia. ¿Y cómo no puede ser una afrenta si presentan a un general que ha sido parte del Grupo Colina, que ha sido condenado por un tribunal independiente a 25 años de prisión, y ahora supuestamente se le amnistía porque dicen que ya debemos volver a la reconciliación? No puede haber reconciliación sin justicia, y la justicia supone que las personas tengan que cumplir sus condenas establecidos en un proceso judicial absolutamente limpio e imparcial, y en la que se les ha encontrado responsabilidad penal por graves crímenes, vuelvo a repetir, violaciones sexuales contra mujeres y niños, vuelvo a repetir, ejecuciones extrajudiciales, vuelvo a repetir, detenciones, desapariciones, homicidios, ejecuciones, que son delitos gravísimos, y que la comunidad internacional y nuestra Constitución, precisamente por la gravedad de esos hechos, no tolera ni permite la aplicación de leyes de prescripción o leyes de amnistía, que, como usted bien lo ha dicho, en realidad lo único que suponen es un manto de impunidad absoluta contra estos delincuentes que han cometido graves crímenes. Yo he tenido acá a la presidenta de Demus, he tenido a presidentes de asociaciones que siguen años, décadas pidiendo justicia, y no es posible que esto sea una burla para ellos. Ahora, hay distintas leyes que ha sacado el Congreso en favor de la impunidad, leyes que le ha hecho daño al país, leyes de amnistías, leyes no de blindajes. ¿Cuál es la ley para usted más dolorosa que ha podido sacar hasta el momento el Congreso en vulneración a los derechos humanos? Nosotros creemos que actualmente la ley más dolorosa, la más grave, la que supone impunidad absoluta, porque supone además el olvido de los crímenes, es la ley de amnistía que se aprobó en segunda votación en julio de este año. Nosotros, mi organismo es uno de los organismos que representa a víctimas, está representando en procesos judiciales de más de 40 años, por ejemplo, el caso Frontón, que ocurrió en el año 86, que lo llevamos a la Corte, se encontró responsabilidad, a la Corte Interamericana, quiero decir, se encontró responsabilidad en el Estado peruano. Ahora hay un juzgamiento, y los 31 marinos que están siendo juzgados por esas ejecuciones extrajudiciales con bombas, con bazucas, con fusiles automáticos, FAL, etcétera, donde se ejecutaron a más de 100 personas presas, ¿no es cierto? Ahora pretenden de que con esta ley de amnistía se olvide todos, se acabe el proceso, porque los 31 marinos han solicitado que se les aplique la ley de amnistía. Esta ley de amnistía es la más nociva que se ha aprobado de entre todas, que son muy nocivas a la vez, y hemos recurrido el 21 de agosto, hemos estado en una audiencia ante la Corte Interamericana, representando en el caso Barrios Altos, donde asesinaron a un niño de 8 años en la frente, este Grupo Colina, porque ellos decían muerto el perro, muerto la rabia, y esto puede ser un germen del terrorismo, con un razonamiento absolutamente deleznable y condenable, ¿no? Y le hemos pedido a la Corte Interamericana que declare que esta norma de la ley de amnistía viola los derechos humanos, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral de las víctimas en estos graves casos de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana está pendiente de resolver, pero ya adelantó que esta norma no se aplique porque tiene características y elementos de violación a graves derechos, o graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, esta para nosotros, para los organismos de derechos humanos, es una, o tal vez la más grave, que constituye una afrenta a las víctimas y a los familiares de las víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. Ahora, viéndolo de esa manera, tenemos ahora el ministro censurado por su pésima gestión en el Ministerio del Interior, pero que hoy es ministro de Justicia, y se atrevió a ir a la ONU prácticamente, no a hablar sobre derechos humanos, cuando tiene muy claro cuál es su intención: salirse de los pactos internacionales que respaldan los derechos humanos. ¿Cuál es la visión que usted tiene de acuerdo a las palabras que dio el señor Juan José Santibáñez de evaluar, ¿no? De evaluar, de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todos los pactos internacionales que defienden los derechos humanos? Nosotros creemos que en un contexto donde
existe un mundo globalizado y los países están globalizados y están interrelacionados por diferentes temas, el económico, el social, el político y también el tema de los derechos humanos. Es difícil que el Estado se salga de la Corte Interamericana, es difícil que el Estado se salga del Pacto de San José, es muy difícil. En todo caso, aunque lo quieran hacer, desde la fecha de inicio de la solicitud de retiro, tienen que transcurrir 5 años para que se haga efectivo el retiro. Es totalmente complicado, pero es un populismo barato. Por eso, que vende. a eso quería ir. Y todos los casos dentro de estos 5 años igual siguen siendo competencia de la Corte Interamericana. Nosotros creemos entonces, en ese contexto, que esta es una cortina de humo, que lo único que hacen es distraer a la opinión pública, distraer la atención de temas que realmente son importantes, como la lucha contra la corrupción, como el tema de la criminalidad organizada que hay en el país, donde altos estamentos políticos además están involucrados también, y donde, bajo el contexto supuesto de una soberanía, de la defensa de una soberanía, intentan decir que la Corte Interamericana y otras organizaciones están invadiendo los fueros y están violando la soberanía de Perú. La soberanía de Perú no se viola porque el Pacto de San José fue suscrito por el Perú por propia iniciativa. Nadie obligó a Perú. Nadie lo obligó. Entonces, esa narrativa de que están violando la soberanía, no, porque soberanamente el Perú dijo, yo firmo la convención y acepto la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. Lo dijo libre y voluntariamente. Claro, lo que pretenden es que se aprueben leyes que para estos dirigentes actuales políticos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo supongan impunidad, porque claro, esta ley de amnistía se ha aprobado para los hechos de violencia política de los años 80 al 2000, pero ahora quieren sacar otra ley que apruebe amnistía para los hechos de la violencia que existió por parte del Estado el año 2022. Eso justamente yo quería hablar con usted, porque hay posibilidades, y lo ha dicho el congresista Fernando Rospigliosi, de que se podría no pensar en cómo, según él, en cómo defender a los policías y militares, pero acá se llama una sola cosa, en cómo blindar a este gobierno que ejecutaron extrajudicialmente 50 víctimas por casos de enfrentamiento, de represión en contra de la policía, por parte de la policía, perdón, y por parte de las Fuerzas Armadas, personas, niños, como usted lo menciona, niños de 15 años que no tenían nada que ver, que no tenían ideología política y que no eran terroristas, tienen hoy que prácticamente purgar un doloroso, si es que esto se da, un doloroso blindaje ante una ley que pretenden y quieren sacar. Y adolescentes que no tenían nada que ver con las acciones de protesta. Totalmente. Legítimas, por cierto, acciones de protesta, pero eran adolescentes que no tenían nada que ver con y que pasaban y caminaban por ahí, que simplemente porque dispararon a matar, doctor. Exactamente. ¿Y quién le responde? ¿Quién le responde a esa familia? No, ¿y están buscando amnistía? Así es. Eso es. Por eso yo a veces digo, no debería ser, porque no es muy delicado lo que voy a decir. Pero ¿qué sucede si eso pasa con tu hijo, con tu hermano, con tu esposa, con tu hija? A eso siempre digo. Entonces ¿qué? Ahí sí hay que luchar contra la impunidad. Pero como no es contigo, de repente no. Pero no hay que hacerlo solamente porque te puede pasar, hay que hacerlo por un tema de principio. Quien comete un grave crimen tiene que pagar en la cárcel. Quien roba tiene que pagar en la cárcel. Quien mata tiene que pagar en la cárcel. Quien violenta sexualmente a alguien tiene que pagar en la cárcel, porque así está establecida las normas en este país. Y tenemos que respetar el Estado de Derecho. Hay una ley y esa ley tiene que respetarse. Las leyes inconstitucionales o que violan la Convención en temas de derechos humanos, los propios tratados internacionales y la propia Constitución dice no se deben respetar. La ley de amnistía, la ley de prescripción, por ejemplo, son normas y leyes que no se pueden respetar o que no se deben respetar. La ley, por ejemplo, que rebaja la responsabilidad penal de 18 a 16 años, violenta la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescentes, eso tampoco se debe respetar. Y esos son los tipos de normas que se está aprobando en este proyecto, en este Parlamento, absolutamente populistas. Y aprueban normas, como dice usted, para blindar, y ahora resulta que han hecho una interpretación del tema de lo que es organización criminal recontra complicada, de modo tal de que en este país, de acuerdo a esa interpretación legislativa de qué cosa significa organización criminal, nada de lo que hay en el país puede ser organización criminal.
Totalmente de acuerdo. Ahora, dentro de ellos, ustedes son los que apoyan y respaldan con con toda la experiencia que tienen por la fundación. Se metieron hasta con las ONGs, que prácticamente terruqueándolas o viendo como parte de ir en contra, cuando prácticamente hay muchas familias que no tienen cómo pedir justicia porque no tienen ni para llegar a la capital. ¿Cómo se ha sentido usted? Claro que ahora han luchado y se ha podido controlar este tema, pero dentro de ello quisieron desaparecerlo. Hubo una Claro, intención. pero ni tanto, señorita Mayra, porque esta es una ley que algunos lo llaman ley anti-ONGs, pero eso no es cierto, no es exacto. Es una ley en contra de aquellas víctimas que no tienen la posibilidad económica, o sea, no tienen ni siquiera para comer en el día a día, y menos tienen la posibilidad económica para buscar justicia, proveyéndose de defensa legal, de asesoría jurídica en los procesos judiciales. La única forma que han tenido para acceder, como muchas de las víctimas o muchos de los familiares del caso del Frontón, por ejemplo, de Barrios Altos, de Cantuta, de Callara, de Ajomarca, era a través de la cooperación internacional. La cooperación internacional enviaba recursos para que se hagan procesos judiciales justos e independientes y que las víctimas tuvieran una defensa legal más o menos razonable. Exacto. Y ahora con esta ley de modificación de la creación del APSI, lo que hacen es prohibir la utilización de esos recursos económicos que da la cooperación internacional, que busca procesos judiciales justos y que no haya impunidad, prohibir que ese dinero se use para esos procesos judiciales, bajo el argumento de que no se puede usar el dinero en contra del Estado. Y sin embargo, todos los peruanos, lo vuelvo a decir, le pagamos la defensa a este ministro Santibáñez. O sea, todos los peruanos le pagamos la defensa a todos los funcionarios que cometen delitos. Con la plata del Estado le pagamos a sus abogados, pero los pobres, la gente del agro, del campesinado, esos no pueden tener cooperación internacional para buscar justicia. Eso es lo que me indigna, eso es lo que todos los días en este programa levanto la voz, porque hay una desigualdad y una discriminación total. Mis impuestos, sus impuestos y de todos los peruanos van a parar a la defensa de Santibáñez. Yo no quiero que mis impuestos sean pagados a los abogados de este señor. Quiero que se vaya preso, porque si tiene que pagar algo a la justicia, que se vaya a la cárcel. Pero sí quiero que que mis impuestos puedan ser utilizados para personas que lo necesitan, que verdaderamente se necesita, y que no haya un alto a la justicia que están exigiendo los deudos. Lo que quieren es, acá mataron 50 personas y dejarlo en el olvido. No pasó nada, simplemente, y no lo vamos a permitir. Esto no se puede permitir porque esto es impunidad. Una ley de amnistía blindada o maquillada por impunidad. Tenemos un país lleno de situaciones impunes y tenemos un Congreso lleno de presuntas organizaciones criminales. ¿De qué hablamos? Tenemos poderes del Estado que se coluden para que los hermanitos ahora sean los fiscales de la nación. ¿Qué clase de país estamos construyendo? Eso nos están dejando, eso nos están dando y de eso son responsables. Vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso y seguimos, y acá encontramos medios donde nos dan las fuentes. Por ejemplo, dentro de todo ello, el estudio de Humberto Abanto facturó más de 1 millón en contratos en el Ministerio del Interior para defender a policías del Escuadrón de la Muerte. O sea, mis impuestos, sus impuestos y de todos los peruanos se van a estos abogados prácticamente que cobran miles y miles, más de 100,000 soles creo la defensa, para poder, o sea, pagarle a ellos y la gente pobre que ellos no tienen defensa. Y les prohíben además con la ley de modificación del APSI de que la cooperación internacional contrate esas defensas, porque dicen que se está utilizando la cooperación internacional para afrentar al Estado. Pero sí se puede utilizar el dinero de los impuestos de los peruanos para pagarle a sinvergüenzas. Esa es la realidad. O sea, Dios mío, estamos en un país no solamente lleno de esto, de desgracias, sino de injusticias. Acá está, le voy a mandar por favor el cuadrito, a ver si me lo pone, porque acá hablamos con evidencias de lo que se ha cobrado
aparentemente el estudio de Ministerio del Interior, Ley de Contrataciones 30225, 1.400.000 soles, número de procesos u órdenes 28 órdenes de servicio, 28 órdenes de servicio. El estudio de abogados Humberto Abanto, conocido por su vínculo con la cúpula de Fuerza Popular, ha obtenido más de 1 millón de soles en contratos con el Ministerio del Interior durante la gestión de Juan José Santibáñez. Esto revelado según las fuentes de Panamericana, de Panorama y de una periodista que justamente está siendo víctima de amedrentamientos. Estos contratos fueron otorgados para la defensa legal de policías involucrados en el denominado Escuadrón de la Muerte, esta unidad policial investigada por ejecuciones extrajudiciales y presuntos crímenes cometidos bajo el pretexto de lucha contra la delincuencia. Ha sido un foco de controversia en los últimos años. La contratación de Abanto para defender a los agentes implicados ha generado críticas desde diversos sectores, ya que el abogado ha sido defensor de figuras claves del fujimorismo, lo que despierta sospechas sobre la independencia de procesos. El hecho de que Abanto haya sido beneficiado con estos contratos durante el gobierno de Dina Boluarte y bajo la administración de Santibáñez en el Ministerio del Interior ha levantado cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y posibles favores políticos. Parlamentarios y analistas advierten que este tipo de contrataciones refuerzan la percepción de una alianza entre el Ejecutivo y Fuerza Popular en un momento en el que el país se enfrenta en una crisis de seguridad y corrupción. ¿Cuál es su opinión al ver cuánto dinero se llevan estos abogados? Y lo estamos hablando con pruebas. Ahí estamos viendo todo lo que, por ejemplo, arriba dice Abanto, Verástegui, Arce Abogados, Sociedad Civil, Ministerio del Interior, se le otorga 28 órdenes de procesos u órdenes por un total de 1.400.000. ¿Con quién? Con el Ministerio del Interior. O sea, ¿cuál es la situación para los ricos y cuál es la situación para los pobres? Nosotros mantenemos a estas lacras sinvergüenzas, a estos delincuentes prácticamente. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Hay una actitud absolutamente discriminatoria por parte del Estado a través de la aprobación de leyes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, etcétera, que generan esas situaciones de discriminación. En principio uno podría decir, está bien que existe una ley para que se defienda a buenos funcionarios del Estado que están siendo cuestionados ilegítimamente por la comisión de algún delito o de algún hecho que no han cometido. Pero aquí los cuestionamientos, las denuncias y las investigaciones son sobre hechos graves. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el señor Santibáñez está realizando una actividad lícita cuando tenemos audios que, según los expertos y peritos que han sido dados a conocer, son de su propia voz, le pertenecen a él, donde él dice y señala cosas que tienen que ver con actos de corruptelas, con actos de ilicitud penal. Entonces, está bien que se le pague a él la defensa legal con más de 100.000 soles, o con la fuente que está señalando ahí, 1.400.000 a él y a otros efectivos policiales, con la plata de todos los peruanos, y mientras tanto el pobre campesino, por ser pobre, el pobre ciudadano que vive en los asentamientos humanos, por ser pobre, no debe contar con un apoyo por parte del Estado. Existe la defensa pública. Por supuesto que existe la defensa pública. Y muy buenos abogados también hay en la defensa pública. Pero no se dan abasto. Estamos hablando de miles y miles. ¿Por qué ese dinero no se invierte en la defensa pública? Por ejemplo, ese dinero debería invertirse en la defensa pública y ser defensores públicos los que asuman la defensa de estos funcionarios públicos, tipo el señor Santibáñez. Pero nada, ¿no? Acá hay situaciones también que generan una situación de inequidad absoluta entre quien es pobre y el quien ha sido un alto funcionario, probablemente con mejor posibilidad económica, y el Estado a ellos sí les paga la defensa legal y a los pobres no les paga la defensa legal y menos le provee la defensa pública, porque claro, no tienen los recursos humanos y económicos suficientes para brindarle a todos. Esa parte que la defensa pública no cubre, lo hacen organismos de sociedad civil que no tienen fines de lucro, las asociaciones, las llamadas ONGs, que no les cobran un centavo, como mi organización, por esa defensa legal a esta gente pobre que busca
justicia que busca verdad y que no haya impunidad, con una reparación integral. Y ahora supuestamente no la podemos hacer porque al haberse modificado la ley de creación del APSI, se señala que se prohíbe la utilización de los recursos de cooperación internacional para procesos judiciales donde se litiga contra el Estado. Y claro, tenemos que litigar contra el Estado porque los autores de estas matanzas, los autores de estos graves crímenes, ¿no?, son funcionarios del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que bajo el cumplimiento de sus funciones y bajo la dependencia con el Estado cometieron estos graves hechos. Esto no son situaciones coyunturales, casuales, ¿no? Aquí hubo una política de Estado para violar derechos humanos. Entonces, quienes lo violaron de manera directa, los autores materiales, así como el Estado, tienen que responder. Y claro, ahora lo que están buscando es impunidad para impedir de que haya procesos judiciales donde haya una defensa legal más o menos razonable en favor de las víctimas de estos graves violaciones de derechos humanos. Sus impuestos, mis impuestos, le pagan al ministro, exministro del Interior, 150,000 soles a abogados vinculados a Juan José Santibáñez para defender presuntos integrantes de los Guayquis en la sombra. O sea, ellos, cada denuncia que tienen prácticamente es un beneficio más, porque pagan bien a sus abogados y perdónenme la manera de pensar, pero ¿cuánto le queda para ellos, no? También, ¿no? Puede ser. O sea, no es que yo no creo que le paguen todo por no hacer nada, porque no hacen ninguna defensa de un caso verdaderamente estricto. Ahora, ¿qué se nos viene? Hablemos de las matanzas, de las ejecuciones extrajudiciales 2022 y 2023, porque se archivó en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se archivó este informe en donde se denuncia a la presidenta Dina Boluarte de ser no parte de las ejecuciones. Este archivo los lleva a cero. Ahora el nuevo ministro, el nuevo fiscal de la Nación tiene que empezar con nuevas pruebas y nuevas recopilaciones. Es un blindaje totalmente. ¿Qué se le viene? ¿Qué tipo de responsabilidad tuvo la mandataria Dina Boluarte en las ejecuciones extrajudiciales del 2022 y 2023? Todo funcionario público, desde el más alto nivel, esto es, desde la presidencia de la República, como ministros, generales, etcétera, tienen la función de brindarle seguridad a los ciudadanos. Para eso asumen funciones, entre otras cosas más, ¿no es cierto? La presidenta Dina Boluarte tenía pleno conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Puno, en Juliaca, en Cusco, en La Libertad, en Pichanaki, en Ayacucho, en Apurímac, en Andahuaylas. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que conocíamos todos los peruanos, porque ella también es peruana y vivía aquí y vive en este país, de que estaban ocurriendo ejecuciones extrajudiciales. Otros países conocían y ella no lo va a conocer. Ella era la presidenta y los funcionarios públicos tienen un deber de garante. Y ella tuvo en sus manos la posibilidad de evitar estos hechos de sangre, ordenando la suspensión de una represión indiscriminada, violenta, y de la forma como se dio. Creemos que a partir de esa posición de garante de ella, es responsable penal de estos hechos. ¿Qué ha ocurrido con el blindaje? Con el blindaje lo que ha ocurrido es que ella no puede ser ni siquiera investigada mientras sea presidenta. Pero va a dejar de ser presidenta en algún momento, como dejó de serlo Alberto Fujimori. ¿Y qué pasa si tenemos un fiscal de la Nación como Aladino Gálvez? Bueno, mientras tengamos un fiscal de la Nación que de repente no guarde las condiciones de independencia, de probidad, de honestidad, es probable que esta investigación se dilate. Pero yo quiero decirle, hay algo que es importante, que la ciudadanía sepa que este mismo Congreso, en la época del presidente Castillo, y nosotros no somos castillitas ni nada, pensamos que se lo debe investigar, juzgar y sancionar si es responsable, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en todo momento dijeron y procesaron a una fiscal, a Zoraida Ábalos, porque supuestamente no lo investigaba. Porque era obligación de la Fiscalía, aun cuando el presidente esté en ejercicio, investigar. A todos no los tratan por igual. Exacto, porque este mismo Congreso, hace unos meses, acaba de rechazar la posibilidad de que se investigue a Dina Boluarte, porque dicen que a la presidenta en ejercicio no se le puede investigar. O sea que cambió la... ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón para cambiar? A Castillo sí se le puede investigar y a esta presidenta Dina Boluarte no se le puede investigar. ¿Cuál es la razón?
¿no es cierto? Nosotros creemos que sí se les puede investigar, porque la Constitución es clara. Porque el señor prácticamente usaba sombrero y no era de su agrado de muchas personas. No. Porque la verdad que dentro de todo fue un presidente, les gusta o no, elegido democráticamente. La señora es presidenta de manera constitucional, nos guste o no nos guste las acciones, pero hay que respetar la Constitución y las leyes. Tenemos una Constitución que más de 70 artículos han sido modificados y han sido prácticamente lo han interpretado a su manera. Tenemos a una presidenta viajando y haciendo un trabajo remoto. ¿Qué es eso? Cuando está prohibido, según la Constitución, en principio, ahora la han modificado para que ella salga del país, porque es lógico, o sea, no puede ser que quien administra el país se vaya afuera. Ahora tenemos leyes que incluso atentan y lo maquillan, ya no es terrorismo urbano, ahora es terrorismo sistemático o algo así a las personas, y si leen bien, esto va en contra de las personas que salen a manifestarse, la represión que hay. ¿Qué pasa con las personas que salen a manifestarse? Se está terminando la libertad de expresión y la libertad de derecho a protestar y levantar la voz. ¿Qué es lo que quieren hacer y qué quieren controlar con el país? Usted lo ha dicho, el sábado ha salido publicado esta norma, no me acuerdo bien cómo usted dice, cómo es que se llama ahora, ¿no? Pero por esta ley se aplica cadena perpetua, ¿no? A quienes cometan delitos de extorsión, perdón, a quienes cometan delitos de criminalidad sistemática. Criminalidad sistemática. Entonces, ahí hay varios delitos, ¿no? Robo agravado, hurto agravado, sicariato, etcétera, etcétera. Pero también está el delito de extorsión. Y esto justo sale recientemente, ¿ah? Y también está el delito de extorsión. O casualidad, la gran mayoría de casos contra manifestantes se utiliza casi siempre la figura del delito de extorsión. Exacto. O sea, le quieren aplicar al delito de extorsión la pena de cadena perpetua. ¿A quiénes? A quienes se manifiestan públicamente. Exacto. O sea, claro, siempre intentan disfrazar, siempre intentan distraer, pero estamos atentos. Y es la inclusión del delito extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado o robo agravado podrán ser sancionados en cadena perpetua. Dios mío, el que mediante uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos o explosivos u otros similares que muchas veces son sembrados, discúlpeme, pero son sembrados. Está aprobado además. Claro, de similares características provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado o robo agravado, creando, escucha esta parte, creando zozobra o terror en la población o en parte de ella, será reprimido con cadena perpetua, precisa la norma. Quiere decir que si usted, manifestante, crea zozobra o terror al salir y levantar la voz, no en medio de tantas inseguridades y tanta desgracia que tenemos, una parte de ella será reprimido con cadena perpetua, lo están amenazando. Quiere decir, usted no sale a marchar, porque si no lo vamos a condenar a cadena perpetua. Es por eso que la presidenta dice, ahora los peruanos ya no salen a manifestarse con tanta ley que ha dado sinvergüenza. De verdad que hay que tener... Y con tantas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que hasta ahora están impunes. Ejecuciones extrajudiciales que están impunes y que creo en Dios y esto no va a quedar impune, porque el dolor de muchas personas no puede quedar impune, porque no le pueden arrebatar a una madre a su hijo, porque no le pueden arrebatar a un hermano su vida de su hermano, porque no le pueden arrebatar a un padre, o sea, no le pueden arrebatar la vida a nadie. Y la vida está por encima de todo, está por encima de todo hecho de estructuras, de todo, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener bien claro, ¿no? La medida que consolida 17 proyectos de ley de diferentes bancadas parlamentarias que lleva las firmas del presidente de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, José Geri Oré. No olvide que usted está ahí justamente porque el señor Vizcarra no pudo tomar su cargo, porque a usted nadie lo eligió, señor José Geri. Sin embargo, salió muy bien beneficiado de este cargo de ahora presidente del Congreso.
que no se le escape, que no se le vaya nada, porque los peruanos estamos y estaremos alertas. Algo más que nos quiera decir de repente ante la vulneración de derechos humanos para estar precavidos, porque ya no sabemos en quién creer y en quién no creer. No, solamente decir que las defensoras y los defensores de derechos humanos, las organizaciones defensoras de derechos humanos y las personas que intentamos que haya una plena vigencia de los derechos humanos y la promocionamos, vamos a mantenernos en pie de lucha y no vamos a dar tregua aun cuando las condiciones se presenten adversas, porque usted acaba de decirlo, hay amenazas latentes de detención y de privación de libertad. Incluso hasta con los medios de comunicación. Incluso contra los medios de comunicación, porque están aprobando normas y están haciendo denuncias, como este Santibáñez, el señor Santibáñez, contra algunos periodistas que están publicitando las cosas ilícitas que estaría Y cometiendo. muchos de los casos de delito se ha conocido por la prensa. Por la prensa, así es. Si no hubiera la prensa independiente, como el caso de usted y de otros medios importantes, no se conocerían ustedes. Exacto. Entonces, nos vamos a mantener expectantes, tengan confianza en que la impunidad no va a pasar, que los organismos internacionales y los tribunales internacionales van a promover justicia en nuestro país, que actualmente hay magistrados probos en nuestro Poder Judicial que van a hacer control de constitucionalidad y convencionalidad Control de estas difuso. normas, lo que se llama el control difuso, a pesar de que se han aprobado estas normas que intentan un manto de impunidad sobre estos graves crímenes cometidos. Vamos a mantener la lucha utilizando los medios que nos da el Estado constitucional de derecho y siempre con el principio de la no violencia, siempre en una circunstancia de paz. Nosotros estamos en contra de la violencia, venga de donde venga. Totalmente. Y eso que quede claro. Totalmente, venga de donde venga, porque cuando los manifestantes salen a protestar, solo llevan su voz, nada más. Pero lamentablemente una acción lleva a una reacción y esperemos que los policías tengan la preparación y capacidad de poder sobrellevar estas protestas pacíficas que terminan muchas veces tornándose en desgracias, en violencias, pero no por los manifestantes, sino por ustedes. ¿De dónde aparecieron los 5.000 efectivos policiales? A ellos los necesitamos cuando matan, extorsionan y cuando le quitan la vida a un peruano por robarle algo, por cualquier cosa. ¿Dónde miércoles están estos policías? Ahí los necesitamos, no luchando en contra de los mismos peruanos que exigen la vida, que exigen tranquilidad y exigen sus derechos, que ustedes mismos están siendo parte de no permitirles que se manifieste. Ha sido un gusto tenerlo en el programa y que nos ilustre verdaderamente sobre los derechos humanos, porque creo que es un momento crucial para el Perú que los derechos humanos sean muy bien tratados y muy bien entendidos, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces nos dicen muchas cosas, pero la intención es entenderlo, hasta dónde llegamos y hasta dónde sobrepasan nuestros derechos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado. Mayra, por la posibilidad de dirigirnos a sus televidentes. Buenos días. Muchísimas gracias.